Vamos a iniciar esta noche dando gracias. Tomás, te voy a invitar a que des gracias, por favor. Papá, te damos gracias por el privilegio grande y hermoso que tenemos de estar juntos en armonía con un propósito en nuestros corazones de edificarnos cada día más y más, Señor. De ser cada día más y más en tu verdad y en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todos y cada uno de los hermanos que están conectados y los que están por llegar, Padre. Amén. Gracias, Tomás. Pues vamos a permitirle a Abba hablarnos esta noche en la manera en que Él lo ha venido haciendo. Cuando digo esto, estoy refiriéndome a lo que Él dice a tu corazón y a mi corazón por conducto de las participaciones en esta reunión. Hemos estado recibiendo verdad y hoy vamos a pausar para enfocar esta acción indispensable para poder vivir la vida del varón perfecto. Recuerden que ya quedó aclarado y ya quedó establecido que no estamos buscando ser mejores varones humanos, sino estamos creyéndole a Dios. Hemos recibido su promesa de que Él nos ha garantizado el tomar lo que fuimos y transformarlo en la semejanza de Jesús, y que Él es el varón perfecto. Entonces, esa es nuestra esperanza, no es nuestra aspiración, porque un aspirante está buscando algo que a lo mejor no logra. ¿Estarían de acuerdo con eso? Pero en nuestro caso estamos creyendo una promesa de parte de Dios a nosotros, a cada uno. Y creemos que el que prometió es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y eso nos ubica en una posición completamente distinta a la de un aspirante. ¿Sí? La promesa es por gracia. No tenemos que merecerla. No tenemos que ganarnos nada. Tenemos que elegir recibir al prometedor. Tenemos que aprender a permitirle hacer su palabra en nosotros, hacer realidad su promesa en nosotros. Y si hacemos eso, entonces Él es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. Así que desde ese enfoque, y yo te invito a que permanezcas toda tu vida en ese enfoque. Con todo mi corazón les digo esto, hermanos. Yo creo que hay una sola promesa que Dios nos hace que hay que vivir. Y esa es la promesa de ser hechos iguales a Jesús. En esa promesa está todo. ¿Sí? Si le permites a Dios cumplirte esa promesa, lo tienes todo. Más de lo que puedes imaginar. En todos los aspectos. Entonces, eso trae sencillez a nuestro corazón. Eso trae enfoque, un enfoque claro, correcto a nuestras vidas. Porque al recibir esta promesa de Dios, entonces podemos estar ocupados en permitirle cumplirlo, lo que Él ha prometido,
y estar ocupados en aprender a vivir esta nueva vida que Él nos ha dado. Por esa razón es que les digo que nos ocupemos de una sola promesa y nada más. Bueno, en contexto a eso, ¿cómo se vive esta promesa? Pues tenemos que entender cómo la cumple Dios, ¿sí? Esta es su idea, esto nació en su corazón, lo habló miles de años antes de que hubiera ya el cumplimiento del tiempo en que era posible adoptarnos y hacernos sus hijos. Y lo cumplió. Miles de años después de haber prometido, Dios envió a su Hijo, lo envió en la semejanza de hombre, no lo hizo un ser humano, pero le dio esa forma, Jesús tomó esa forma y nos redimió, como dice Gálatas el capítulo 4, con el fin, nos redimió con el fin de que fuésemos adoptados y hechos hijos de Dios. Entonces, lo que está sucediendo ahora en nuestras vidas es el cumplimiento de esa promesa. Y hay muchas ocasiones en las que dudamos eso, en las que decimos, pero estoy fallando, no estoy bien, las cosas no van como deben. Pero ¿sabes por qué pensamos así? ¿Por qué vemos las cosas así? Porque nos hemos salido de este sencillo cuadro en el que Dios te prometió y Él es el que se obligó contigo para cumplirte su promesa. Tú has hecho promesas en tu vida, ¿cierto? Cuando tú prometes, te estás obligando a cumplir lo que prometiste o no. La persona a quien se lo prometes no debe de tener que ver cómo le hace para que tú cumplas. Debe sencillamente de darte la oportunidad que lo hagas. Entonces es idéntico con nosotros, ¿ves? Y cuando tú das este paso de dejar de verte en el asiento del responsable para verte en el asiento del beneficiado, toda tu existencia va a cambiar. Porque de eso se trata el ser hechos hijos de Dios. Ahora, si están conmigo hasta allí, y recuerden que ustedes pueden intervenir en cualquier momento y añadir, preguntar, lo que gusten. Pero si están conmigo hasta allí, la promesa es de Dios a mí, de Dios a ti. Y tengo que ubicarme en eso. Entonces, ¿cómo cumple Dios su promesa? Pues Él la cumple. Esta promesa no se cumple afuera de mí. Piensen un momentito. La promesa de ser hecho conforme a la imagen de Jesús, Romanos 8:28. La promesa de ser hecho hijo de Dios, Juan 1:12. La promesa de ser hecho heredero de Dios, Gálatas 4:6 y Romanos 8:16 y 17, no se cumple por fuera. Se tiene que cumplir por dentro. ¿Sí? De nada sirva que Dios te diera un papel y en ese papel pusiera: fulano es mi hijo, aquí está tu certificado. Y tú y yo anduviéramos alegando, mira, ya tengo el certificado de Dios que dice que soy su hijo.
Pero aquí adentro todavía te sabes hijo de Adán. Todavía todo aquí adentro trabaja como un hijo de Adán. Todavía te domina el pecado, te domina la muerte, te domina el temor, las tentaciones, el orgullo, la ira, etc. Entonces la promesa no se cumple afuera, la promesa se cumple adentro. Y es por eso que en las semanas anteriores hemos estado escuchando y recibiendo este cambio de espíritu que Dios hace en nosotros. Nos quita el espíritu de esclavo y nos da el espíritu de hijos. Este es el principio del cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Cuando recibes el espíritu de hijo, entonces tienes con qué empezar a ser hijo de Dios. Porque mientras aquí adentro sigas con el espíritu que heredaste desde Adán hasta donde tú vas en la historia humana, pues no tienes con qué ser hijo de Dios. Sí, puedes ser admirador de Dios, puedes buscar servir a Dios, pero ser hijo no se puede. Entonces, esto es el inicio del cumplimiento de su promesa. Primera de Pedro el capítulo 1 dice que Dios nos hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por su palabra que vive y permanece para siempre. Así que, ¿te das cuenta? El único que tiene el poder de cumplirte aquí adentro es Dios. Entonces, empezamos a entender un poquito cómo hace Dios para cumplir su promesa, pues Él hace lo que es imposible para los hombres. Ahora, ¿qué continúa? ¿Qué sigue en el cumplimiento de la promesa? Bien, ya me hiciste nacer de nuevo, me diste un corazón de hijo, ya me sé otra persona, empiezo a descubrir que ya no soy como antes, pero ¿cómo se vive eso? ¿Cómo va a operar esta nueva existencia? ¿Cómo se cumple el resto de la promesa? Bueno, hablamos un poquito de lo que ocurre con un recién nacido, ¿cierto? El recién nacido está en una incapacidad de ser autosuficiente. Entonces, tiene que ser servido, tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido, tiene que ser amado, tiene que ser sustentado, tiene que ser enseñado. Pero si te das cuenta, si observas todas esas cosas, ¿quién hace eso? Pues lo tienen que hacer sus padres. Y en este caso es Abba, es tu papá, Dios, el que lo tiene que hacer contigo, con esta nueva creación que eres. Y aquí es donde tú tienes que elegir, ¿voy a seguirme viendo como el hombre de esta edad terrenal? ¿Voy a seguirme considerando qué persona soy? ¿Quién soy? ¿Soy joven? ¿Soy viejo? Pues si vienes a ser miembro de la familia de Dios, tienes que empezar por el principio. Y el principio es un recién nacido. ¿Sí? Un recién nacido. ¿En dónde? En tu espíritu.
Tu cuerpo puede decir otra cosa. Tu mente puede decir otra cosa. Pero tu espíritu es recién nacido de Dios. Y aquí es donde va a empezar a cumplirse lo que sigue de la promesa. Es transformar todo tu ser para que tanto tu alma como tu cuerpo se integren y funcionen correctamente con esta nueva criatura que eres como hijo de Dios. Y para operar esa nueva creación, ese milagro, Dios mismo se instala en tu espíritu. Sí, Dios dice que quiero invitarles a leer Efesios, el capítulo 1, y verso 13 y 14. Dice lo siguiente: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, y habiendo creído en él, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de mi herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero primero ayudarte a que tengas una comprensión básica de lo que está diciendo aquí y luego vamos a ver cómo esto se conecta, ¿sí? Porque esta promesa no es una promesa vana, no es una promesa suelta, ligera. Esta promesa es eterna, pero viene garantizada. Y la garantía que Dios te da es sellarte con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate qué importante cómo se le nombra, Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La que Él te ha hecho a ti. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene? ¿Te das cuenta? Este no es un sello ni de oro, ni de plata, ni de plástico, ni de tinta. Es un sello viviente, es un sello divino. Es una persona que viene a garantizar el cumplimiento de la promesa en tu vida. Y entonces, ¿qué viene a hacer él? Dice que es las arras de mi herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Vamos a entender ese verso. Arras es lo que se daba en compromiso, en prenda del cumplimiento de una promesa. ¿Sí? Entonces, no se hacían contratos, ¿verdad? No, se daban arras. Las arras eran la obligación del que las daba y el derecho del que las recibía. Hey, tú me prometiste, aquí tengo las arras. Estás obligado conmigo a cumplir. ¿Cuántos de ustedes se sienten así con Dios? Si recibes esta verdad, así te vas a sentir. Con la enorme diferencia de que este Señor no hay que andarle recordando. O sea, no se hace tonto de pagar lo que prometen. No se demora. Él es cumplidor de promesas. Pero si tú no te ves como el dueño de las arras, el dueño de la garantía, entonces no le permites que Él la cumpla. Y eso es donde muchos nos atoramos, y nos atoramos por años, y a veces por toda la vida. Y complicamos nuestra existencia innecesariamente, porque no entendemos
ni al prometedor, ni la promesa, ni la garantía que Él nos hace, ni cómo se vive eso. Y por eso estoy feliz de que esta noche Él nos guíe a hablar de estas cosas. ¿Sí? Las arras, su garantía a mí, no son cosas, no son papeles, es la persona del Espíritu Santo de la promesa en ti, en mí, como sello de garantía. Así que esto va en serio, ¿te das cuenta? A María le enviaron un ángel que le avisara que había sido elegida para permitir que en su vientre se gestara Jesús. A José le enviaron otro ángel para decirle, hey, no tengas temor de tomar a María, lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. A otros les enviaron ángeles o manifestaciones, pero a ti y a mí se nos da permanentemente. El ángel vino y se fue, y fue por fuera, ¿sí? Pero a ti y a mí se nos da aquí adentro la persona del Espíritu Santo para que venga a cumplir esa promesa. La promesa de no solamente hacerte nacer de nuevo en tu espíritu, ya no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pero también de ver que el resto de tu ser, tu alma y tu cuerpo, se integren a esta nueva existencia que te está siendo dada por el poder de Dios. Entonces vamos paso a paso viendo cómo cumple Dios su promesa. ¿Te das cuenta? Pues todo lo que había que hacer afuera ya está hecho. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, está la escritura dada, o sea, todo está hecho. Ahora tiene que hacerse el trabajo adentro. Y ese trabajo interior lo viene a hacer el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, es tan importante que tú y yo entendamos esto, porque mira, si lo entendemos, vamos a vernos completamente distinto. En lugar de verte vacío, incapaz, débil, te vas a ver, soy el hombre que tiene las arras que Dios me dio. Y en mí está morando ¿quién? Bueno, vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. ¿Quién es esta persona? Pues su carta de introducción está en Génesis el capítulo 1. Sí. Y de ahí en adelante. Porque Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios vino a moverse sobre la faz de las aguas. Y entonces viene lo que sigue en la creación. Dios dijo, sea la luz. ¿Quién estaba sobre la tierra? El Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Para hacer cumplir esa palabra. Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. ¿Estás entendiendo? Y así toda la creación caminó porque Dios lo habló y el Espíritu lo cumple. Quita al planeta Tierra como el objeto de la creación y ahora ponte tú como el objeto de esta nueva creación. Y el método, el sistema de Dios es idéntico. ¿Sí? Se llegó tu tiempo de ser hecho hijo de Dios, de ser hecho un varón a la estatura del varón perfecto. ¿Qué hace Dios? Envía su Espíritu a ti. ¿Lo estás viendo? ¿Para qué? Para cumplir la promesa en ti.
Romanos capítulo 8, ya lo leímos anteriormente, versículo 12 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, de eso estamos hablando, ¿no? Entonces dice, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. Es que te das cuenta a qué viene el Espíritu Santo a ti. Viene a cumplir la promesa, viene a usar todo el poder divino para que tú seas hecho un hijo de Dios. Entonces, tenemos ya este cuadro. ¿Hace falta poder? No. ¿Sabiduría? No. ¿Capacidad? No. ¿Fidelidad? No. Todo está allí, todo lo divino ya está en ti. Tienes espíritu de hijo ahora, ya no hay pretexto de, no, es que yo vengo de una raza muy mala y bla, bla, bla. No, todas esas cosas están descartadas porque se te ha dado un nuevo corazón. ¿Qué sigue? ¿Están listos? Bueno, ahora nos toca comprender el trabajo del Espíritu Santo, aquí adentro. Ya entendimos cuál es la meta, el propósito por el que vino, a garantizar y a cumplir la promesa de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Pues ahora viene la parte de interacción entre Él y yo, entre Él y ti. Porque lo que Él viene a hacer no puede ser realizado sin el consentimiento y la participación voluntaria y consciente de la persona en transformación. O sea, tú eres el dueño de la promesa, entonces tú tienes el poder de decir que sí o decir que no. Tú no puedes decirle a Dios, no estoy de acuerdo que le cumplas a Cristóbal. Ni yo puedo decirle a Dios, no estoy de acuerdo en que le cumplas a Fabián o a Panchito o a Tomás, Javier, Iván. Pero sí le puedo decir, no me interesa, no quiero, para mí. Y en ese instante, ese trabajo se va a detener. Esto es tan importante, mis hermanos, porque muchos hemos vivido en la confusión de por qué nos atoramos en esto o en aquello, sin entender que la elección de que el Espíritu de Dios no pueda hacer lo que vino a hacer es nuestra. Es una elección personal que estamos haciendo muchas veces en ignorancia, porque decimos, no, pero yo sí quiero, yo le pido a Dios, yo eso es lo que anhelo. Pero a la hora de la acción, en el momento en que debe hacerse esa elección que permite que Dios cumpla, elijo lo contrario, elijo hacer las cosas como yo las puedo hacer. Y por eso tenemos que entender este próximo paso. El Espíritu Santo viene a cumplir lo que es enviado a hacer. Entonces, fíjense, cuando el ángel le dice a María que Dios la está invitando para que ella sea la persona en quien Jesús se ha engendrado físicamente, María tiene que aceptar o rechazar.
no fue obligada. Y María pregunta, ella dice, ¿y cómo será eso? Y entonces se le explica, el Espíritu del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y esa es la manera en que vas a concebir a un hijo. No va a ser hijo de ningún hombre humano. Entonces ya está declarado que quien iba a hacer ese trabajo en ella era el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué hace María? Ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué está diciendo? Estoy de acuerdo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Produce, engendra una criatura en el vientre de María. ¿Ya viste cómo funciona la cosa? Entonces, este es el escenario en el que tú y yo vivimos constantemente. ¿Sí? La verdad es que a ninguno nos hace falta nada. Todo nos ha sido dado y ese todo está incluido en la promesa y en el cumplidor de la promesa. El cumplidor de la promesa dice, voy a poner mi espíritu en ti para que Él haga todo lo que yo he dicho. Todo lo que yo hable, Él lo va a cumplir en ti, así como cuando hice los cielos y la tierra. Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, porque no puede meterse a la fuerza. Entonces tenemos que entender a quién estamos recibiendo, para qué le estamos recibiendo, ¿sí? Y luego cómo Él hace su trabajo. Y ya establecimos que Él va a tener que comunicarme lo que Dios está listo a hacer realidad en mí. Yo tengo que elegir recibir, aceptar y permitir que lo haga. ¿Sí? Y entonces cuando Él lo hace, yo voy a poder disfrutar el producto de eso que ha hecho en mí. Y si entendiésemos eso, ya acabamos, porque el resto es el resultado, es el fruto. Y por eso tú ves a Jesús diciendo, se trata de fruto, no te engañes. El árbol se conoce por sus frutos. El que lleva fruto, mi Padre le amará y le va a limpiar para que lleve más fruto. Y el que no lleva fruto, no puede permanecer en la vida. Se trata de fruto. Gálatas 5 dice, las obras de la naturaleza humana de la carne son manifiestas, y da toda la lista del cochambre humano. Pero el fruto del Espíritu, y empieza a describir la naturaleza de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Fruto, producto de quién, de lo que el Espíritu hace en ti. Entonces, si te ubicas en ese esquema, ¿de qué se trata esto? Se trata de aprender a recibir y a permitir, 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 a recibir y a permitir. Esa es nuestra parte. ¿Te ha sucedido que empieza tu día y tú le das gracias a nuestro Padre, a Abba, y te sientes bien? Tienes paz, tienes confianza, te empiezas a ocupar y surge una situación adversa que te provoca o te
Reta a tomar las riendas en tu mano y hacerle como siempre le has hecho. Y cometes el error de hacer eso precisamente. Y en cuanto tomas tú las riendas y empiezas a hacer lo que siempre has sido, tu reacción humana y tu manera de pensar y de ser y de hablar y de tratar y de actuar, todo se echa a perder. Ya no hay paz, ya no hay fe, ya no hay seguridad, ya estamos trabajando en lo de siempre. Lo que sale de ti ya no es divino. Por mucho que te amarres la lengua, ya no sale lo divino. El fruto ya no es divino. ¿Por qué? Porque cuando estaba yo a solas en la mañana, recibiendo, mi padre me estaba dando, cumpliéndome su promesa. Pero cuando se presentó esta situación, ya no me puse a recibir y a permitir. Me puse a reaccionar y a hacer. ¿Y qué sucede? Pues el fruto de mi esfuerzo, no el fruto de Dios. Esto es lo que tenemos que aprender a vivir constantemente cada uno. Sí, es tan sencillo, tan sencillo, que es ilógico para una mente humana. Pero es así porque es poderoso. No necesita ser complicado. No necesita ser toda una madeja de cosas difíciles. No. Dios viene a vivir aquí adentro para cumplirme su promesa. ¿Cómo? Constantemente. ¿Sí? Para cuando se ofrece algo, el Espíritu Santo ya lo sabe. Ya tiene allí lo que yo necesito para vivir eso divinamente. Ya está. Pero como yo me voy por otro lado y empiezo a hacerle yo por mi lado, pues Él se queda con el regalo divino allí y yo me pongo a comer piedras porque rehusé recibir y permitir, recibir y permitir. ¿Quieres el fruto de Dios en tu vida? Es así de sencillo, recibir y permitir. Iván, vas a comentar algo, por favor. Sí, que habría que quizás entender o clarificar o mencionar el hecho de que no es algo que ocurre sin que yo esté presente, que no es algo que ocurre a mis espaldas, que no es algo que ocurre en un estado de inconsciencia, ¿no? O mágicamente, es algo que ocurre con mi intervención, ¿no? Es algo que ocurre tomando yo la decisión de involucrar a Dios en ese momento, ¿no? En esa situación que me enfrenta o a la que me enfrento o que viene a mí. Y ciertamente, en primera instancia, hay que hacer una pausa, ¿no? O sea, por ahí alguien me decía, o sea, entonces, ¿qué? O sea, se trata de detenerme, de hacer una pausa y lo vi de repente muy claro y dije, sí, se trata de eso en primera instancia y de aprender a tomar decisiones con mi padre, porque ciertamente cuando no tomo la pausa y me voy, como tú dices, como yo ya sé, también estoy tomando una decisión. Estoy tomando la decisión de reaccionar como aprendí en la tele, en el cine, viendo a mis amigos, a mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, aunque de primer momento pudiera parecer una idea
que me lleva a un estado de torpeza o a un estado de, ¿cómo podríamos decir, no? De incertidumbre por no saber qué hacer, en la medida que yo lo voy practicando. O sea, claro que es algo así totalmente desconocido y por lo tanto quizás alente un poquito el proceso, ¿no? De mi acción o de mi reaccionar. Pero sí, porque nunca lo he vivido y porque estoy aprendiendo a escuchar a Dios en medio de una circunstancia que típicamente me saca canas verdes o me lleva a estar en una situación de ira, etcétera. Pero hay que entender que en la medida que esto se vive más y más, empieza a ser bastante funcional y de hecho bastante práctico, porque muchas personas me han comentado, es que, oye Iván, pues es que eso es totalmente, o sea, eso no es práctico. Entonces yo me quedaba, bueno, dices que no es práctico por toda la vuelta que quizás de primer momento se tiene que hacer, ¿no? Por el hecho de decir, a ver, Padre, ¿cómo respondo? O Dios, ayúdame, o papá, o gracias, o lo que sea el comentario. Y quizá mientras uno va aprendiendo con Dios en este proceso de recibir qué es específicamente lo que Él me quiere decir y lo que Él quiere responder a esa situación, sí, quizás es algo desconocido, pero hay que entender que en la medida de estarlo viviendo se vuelve práctico y entonces viene a resultar totalmente impráctico existir como siempre he existido. ¿Por qué? Porque esas piedras de las que hablas tú, ok, sí, vienen a nosotros a atacarnos y nos defendemos, como ya sabemos, ¿no? Pero al rato estoy sintiendo o depresión, o desánimo, o culpabilidad, o tristeza, o provoqué quizá algo más grande, o tomé una decisión que yo pensé que era práctica y era, pues es que es así, 2 más 2, 4, vámonos. Pero ahora yo ya no tengo un problema, ahora ya tengo 4 o 5 más, ¿no? Entonces, ¿cuál práctico? Es totalmente impráctico vivir así, es en realidad una pérdida de tiempo en la que nos hemos visto atrapados por años, ¿no? Porque luego se pasa media vida uno, 10, 15 años, 2 años, 3 años, un mes, qué sé yo, tratando de resolver los nuevos problemas y veo mi vida invertida en resolver problemas que no tenía razón por la que pasar si me hubiera detenido unos segundos a escuchar a mi papá, ¿no? Y yo estoy diciendo esto, no, pues porque es lo que me ha estado pasando. Es ciertamente a veces un poquito lento porque nunca he hecho esto de lo que se está hablando ahorita, pero en la medida que lo voy haciendo, empieza a ser tan natural. Esa sería la palabra, es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Iván. Pues exactamente este es el caso y tenemos manera de entender esto. No lo recordamos, pero aprender a caminar fue un ejercicio así, ¿no? Tremendamente difícil al inicio, o sea, era terriblemente difícil. Pero aprendimos y ahora ya no lo pensamos, ya no ves la puerta y dices, híjole, para llegar allá está en chino, ¿no? Sencillamente decides y ya estás allí. Se vuelve natural. Y este es el punto. El trabajo del Espíritu Santo es traerte a vivir en la naturaleza de Dios, que sea natural para ti participar de lo que Dios es, en todo.
eternamente, eternamente, no casualmente, no eventualmente, no esporádicamente, sino eternamente. Pero tiene que haber un inicio. Sí, tiene que haber un inicio. Y este es el punto. No puede haber inicio si no hay la transmisión de verdad a tu vida. Entonces ahorita estamos viendo el cuadro así grande y vamos a ir entrando más y más y más profundo a ver los detalles de la operación de estas cosas, con el fin de que tú puedas entenderte en este proceso de ser hecho hijo. ¿Sí? Entonces, el proveedor de vida está en ti y Él no falla. ¿Sí? Si le has recibido, si le has tomado la palabra de Dios, Él está en ti, eternamente, y no falla. Y no está distraído. Es que me estaba distrayendo, Iván, por eso no te hice caso, perdóname, ya te diste en la torre. No, no, no. Él está en ti para darte vida a ti. Está en mí para darme vida a mí. ¿Cómo le hace? No te preocupes, pero Él ahí está para eso. Ahora me toca a mí, te toca a ti, aprender a recibir y permitir. Recibir y permitir. Pero en todo, para todo. ¿Recuerdan cuando hablamos de Jesús diciendo, Padre, muéstrame? Sí, que esa es la vida de Jesús, esa es la mente de Cristo, eso es lo natural para Jesús. Él no sabe otra cosa, Él no busca otra cosa. ¿Cómo le voy a hacer? Jamás, eso nunca se le ocurre. Lo que es natural en Él, como para el ser humano es natural, ¿y ahora qué hago? Para Jesús es natural, Padre, muéstrame. ¿Qué está haciendo? Recibiendo. El Padre le muestra, así, instantáneamente. Y el Hijo permite, y entonces se cumple lo que el Padre le mostró. Pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Y por supuesto que todo lo que has sabido ser va a pelear porque no aprendas esto. ¿Sí? Tus tradiciones y tu raciocinio, y te lo digo por experiencia propia, o sea, todo nos quiere jalar, ¿no? Yo ya sé qué hacer, háganse un lado, ahí voy, ¿no? Pero el Espíritu no se va a cansar de recordarte, hey, ya no eres esa persona. Ya no eres esa persona. Cada situación que tu Padre permite que venga a tu vida es para que la vivas en la naturaleza de Dios. Es para que disfrutes que aunque se te aparezca el diablo mismo y te maldiga y te amenace, en ti no haya nada muerto y nada en temor y nada acongojado y nada lleno de coraje y nada frustrado, que en ti haya paz, que en ti haya gozo, que en ti haya fe, que en ti haya bendición, que seas incorruptible. Y por eso puedes ver que esta vida divina se aplica a toda tu existencia. Entonces, esta noche no vamos a extendernos demasiado, aunque hay mucho de qué hablar, pero mejor demos pasitos, ¿sí? Si en esta noche tú puedes entender quién es tu papá, es cumplidor de promesas, es fiel, él no sabe lo que es no cumplir, es poderoso, todopoderoso, no hay nada que él prometa que no pueda hacer. Y jamás te va a decir, híjole, fíjate que no calculé bien y se me acabó.
Ahora, Él cumple en persona. ¿Sí? ¿Y dónde tiene que cumplirte? Bueno, ahora pasamos a esa otra verdad que hemos escuchado esta noche. La promesa se tiene que cumplir aquí adentro, no afuera. Y esto es un punto de cambio enorme para muchos de nosotros, que vivimos juzgando a Dios por lo que ocurre afuera. ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cómo me trató esa persona? ¿Cómo están mis relaciones con fulano, sutano, mengano, mi esposa, mis hijos, mis padres, otras gentes? ¿Cómo está la situación en mi comunidad, en mi país, en el mundo? ¿Y tú cómo estás? Si de eso se trata, el cumplimiento de la promesa tiene que ser en ti. Entonces, si tú aceptas esa verdad, el Espíritu Santo te la hace ver, la recibes, tu enfoque cambia de estar viendo afuera a estar ocupado en lo que ocurre adentro de ti. Tercer punto de hoy. Primer punto es quién es mi Padre. Cumplidor. Segundo punto es dónde se tiene que cumplir esta promesa adentro de mí. Tercer punto, ¿cómo? Pues Él viene en persona. Efesios 1, 13 y 14. Me sella con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que Él me da hasta que toda su promesa se cumpla en mí. Por eso dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, me prometió hacerme su hijo, su heredero, hasta que yo participe de todo eso, pues la promesa no está completamente cumplida. Y el Espíritu Santo de la promesa me es dado para asegurar que esto se está cumpliendo en mí. Cuarto punto, ¿qué me toca a mí hacer? Pues me toca aprender a recibir y a permitir. ¿Cuándo? Constantemente. Allá no moverme yo, porque la promesa dice que yo voy a disfrutar del resultado, del fruto de lo que Dios hace aquí adentro de mí. Y eso que Él hace adentro de mí va a impactar lo que está fuera de mí. Si quieres ver la bendición de Dios afuera, vive con Dios aquí adentro. Y vas a ver cómo lo de afuera empieza a ajustarse por todos lados. En lo social, en lo económico, en lo político, en lo familiar, en lo íntimo de tus relaciones con tu familia, en todas partes. Va a empezar a ordenarse lo de afuera para obedecer a lo que traes adentro. Porque lo que hay afuera de tu vida ahora es solamente el resultado de lo que has traído adentro. Qué bueno que hay misericordia. Yo lo digo por mí, o sea, yo he creado mis grandes y terribles complicaciones en muchas cosas antes de vivir esto. Y hoy lo que estoy viendo a mi Padre hacer es, conforme yo recibo y permito, Él se encarga no solo de darme su naturaleza, pero de hacer que lo de afuera se ordene. Porque eso es consecuencia, no causa. La causa tiene que operar aquí. Entonces, vamos a dar estos 4 pasos. ¿Sí? Se los repito, el primer paso es: acepto que mi Padre es fiel y cumplidor de promesas. Segundo paso es: acepto que que su cumplimiento tiene que ser adentro de mí, no afuera de mí. Tercer paso es: recibo al Espíritu Santo de la promesa para que esté en mí cumpliendo esa promesa.
cuarto paso es, tengo que aprender a respetar al Espíritu Santo adentro de mí para que la cumpla. ¿Cómo? Pues ya no voy yo a hacer, sino a permitirle a Él hacer. Entonces tengo que recibir lo que Él me diga. Ya no puedo actuar como si Él no estuviera adentro de mí. Tengo que considerarlo primero. Él tiene que darme con qué vivir mi vida. Antes yo la vivía a mi manera, ahora ya no, ahora tengo que recibir eso de Él. Y cuando Él me dice, me comunique la vida de Dios, entonces yo voy a permitirle que Él lo haga, porque ese es el punto que nos confunde a veces. Denme un minuto más para explicarles esto. Estamos acostumbrados a hacer. Toda la vida nos han indicado que de eso se trata nuestra existencia. Tienes que hacer algo de tu vida, tienes que hacer. Y eso hemos hecho. Y haciendo, hacemos un desastre. Para ser hechos hijos tenemos que dejar de hacer. Es un opuesto a lo que hemos conocido. ¿Quieres la prueba de eso en la Escritura? Escucha a Jesús. Juan capítulo 14. Jesús dice, yo no soy el que hago las obras. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Y luego Jesús dijo, por tanto, si tú me crees, lo que la gente dice que yo hago, tú también lo vas a hacer, pero no vas a hacer tú. Entonces, en esta vida divina no hacemos, recibimos y permitimos. Vamos a hablar de permitir. ¿Cómo es eso? A ver, pues mira a Jesús en cualquiera de los ejemplos que vengan a tu corazón. Humanamente, la gente lo veía haciendo, sanando al ciego, por ejemplo. Jesús lo hizo. Y Jesús no lo ve así. Jesús lo permitió. ¿Sí? Porque ¿qué hizo Jesús? Padre, muéstrame. Eso es recibir. ¿Sí? Y eso ocurre a una velocidad inimaginable aquí adentro del corazón. No es aquí. El Espíritu Santo te va a llevar a aprender a vivir desde tu espíritu, no desde tu mente. Entonces, en tu espíritu, la velocidad de la luz se queda corta. Cualquier velocidad imaginable es más rápido. Es así, instantáneo. Y es lo que vamos a aprender a hacer, ¿sí? Padre, muéstrame, eso es recibir. Perdón. Segundo, el Padre le muestra, quiero sanar al ciego. ¿Qué hace Jesús? Lo permite. ¿Cómo? Moviéndose hacia el ciego, siendo guiado. ¿Y qué resulta? Pues el Padre le dice, toma tierra, con tu saliva haz lodo, pónselo en los ojos y dile que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Y el ciego lo hace y es sanado. ¿Quién lo hizo? El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. ¿Qué hace eso en Jesús? Le glorifica, pero no le hace vanidoso, ni orgulloso, ni
superior, ¿me entiendes? Él sigue siendo manso y humilde. ¿Te das cuenta qué quiere decir mansedumbre? Mansedumbre quiere decir no hacer las cosas por tu cuenta. Mansedumbre quiere decir darle a tu papá su lugar en tu vida. Entonces tú y yo vamos a ser traídos a esa misma vivencia. Y como ya dijimos, cuando aprendiste a andar en bicicleta, si lo hiciste cuando eras chamaco, pues no fue fácil, ¿no? Al inicio era un relajo, ¿no? Es raro el chamaquito que agarra, se monta y ya va. Todo el mundo trabaja y le cuesta, pero ya el que sabe ya no le cuesta, ya sencillamente agarra, se sube y le da y pum, ahí va. Bueno, es idéntico este aprendizaje. Pero ahora no estamos hablando de hacer, sino estamos hablando de recibir y permitir. Entonces, viene alguien y te provoca. No veas al que te provoca. Ocúpate de lo de adentro. Padre, muéstrame qué quieres tú que yo viva con esta persona. Y Él te va a decir, bendícelo. Y si lo permites, Él va a dar la bendición que va a salir de ti. Él lo está haciendo, no tú. Pero tú vas a poder vivir eso, manifestar esa bendición que Él está haciendo nacer adentro de ti. Y vas a empezar a asombrarte del fruto, el fruto. ¿Te das cuenta? Ya no puedes decir, no, yo ya estoy re bien, mano, ya. No, nunca. Vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Y por eso es que Jesús dijo, y hallarás descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque ya no tienes que preocuparte ni afanarte de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Esa existencia se acaba. Lo que ahora vas a estar anticipando es, ¿qué vas a hacer, Padre? ¿Qué vas a hacer, Padre? ¿Qué vas a hacer? Los asuntos que tienes en el trabajo, Padre, ¿qué vas a hacer? Los que tienes en la casa, Padre, ¿qué vas a hacer? Muéstrame. Este es el corazón de cómo cumple nuestro Padre su promesa. Yo creo que es maravilloso, porque es algo perfecto, ¿sí? Esto, si lo recibes, elimina esa idea de que, híjole, me falta mucho. No, me falta aprender a recibir y a permitir. Nada más. Ponlo a prueba. Ponlo a prueba en tu vida y compruébalo. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han vivido, aunque quizás no lo entendían en estas palabras, pero ya lo han vivido, ya han tenido estas ocasiones, estas oportunidades en que le dieron lugar a Dios y se manifestó Él en su interior y pudieron vivir cosas que sin Él nunca hubieran podido vivir. Bueno, eso debe ser tu estado permanente de ser, ¿te das cuenta? Abandonar ya de una vez por todas la idea de estar haciendo cosas que no tienen garantía de éxito, para ocuparnos de recibir y permitir que Dios haga sus obras desde aquí adentro de tu ser, ¿sí? Y entonces el producto sea de Él y la responsabilidad sea de Él también. Y eso es vivir una vida garantizada en Dios. ¿Quién más quiere comentar o participar esta noche? Padre, muéstrame. Cris. Adelante.
Ok, les quiero compartir algo que yo viví esta semana, y la verdad me sorprende cómo Dios nos lleva como si fuera para él un ABCDE, o sea, todo tiene un orden. El lunes yo empecé a tener unas situaciones con mi trabajo, y todo lo que hemos venido viendo los jueves para mí son ejercicios, no procesos, son ejercicios. Padre, muéstrame, estoy en Cristo, así que ya no voy a hacer esto de esta manera, sino voy a dejar que el Espíritu me enseñe ahora cómo se hace esto, o cómo va a operar esto, o cómo voy a realizar tal actividad que antes era conflictiva en mi vida, en mi manera de hacer. Ahora lo voy a vivir como nueva creación. Voy a dejar que el Espíritu me enseñe y me diga cómo hacerlo. O sea, antes era 2 más 2, ahora hago 1 más 2 más 1, llego al mismo resultado. O sea, sí me explico, pero de otra manera. Entonces, en el transcurso de la semana empecé a tener dificultades con esta cuestión de trabajo. Empezó a venir, no, más bien, yo comencé a permitir pensamientos que no me beneficiaban. Al contrario, eran pensamientos que me estaban alejando del propósito de Dios de hacerme su hijo. Entonces, ahorita que empiezas a comentar esto de que como hijos tenemos que dejar de hacer, rápidamente el Espíritu Santo me lleva a Pedro. Ya sabes que Pedro era bien especial. Cuando Jesús le quiere lavar los pies. Y así reaccionamos nosotros cuando vienen situaciones a nuestra vida. O sea, no dejamos que Dios haga. O sea, nosotros queremos hacer algo para agradar a Dios en esa área. Y oh, sorpresa, sale mal, pensamos mal, resolvemos mal, nos equivocamos. Y como decía hace rato mi hermano, ya no tengo un problema, tengo 5 problemas. O sea, y se vuelve una situación compleja a causa de no entrar en el ejercicio de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos lleve a vivir como hijos esa situación. Entonces estaba yo pensando, haciendo un análisis de lo que me estaba pasando, haciendo castillos en el aire, peleándome con la gente, ¿no? Y le voy a decir, y tienen que reconocer esto, y bla, bla, bla. En fin, un montón de cosas ahí. Era medio vaso de agua y yo tenía un diluvio. Entonces, de repente me calmo, me siento y dije, bueno, pero si yo tengo a Dios en mí, conmigo, ¿por qué esta situación va a salir mal? Si yo no la yo no tengo el control de esto, yo no tengo autoridad sobre esta situación, y sí tengo toda la autoridad de que Dios me haga vivir esto como hijo, eso sí lo tengo. Entonces Dios viene y me dice, vaya, hasta que te acordaste de mí. Y la verdad me dio risa, porque podemos estar hablando y haciendo, pero cuando empiezas a vivir este ejercicio, entonces dije, sí es cierto, Padre. O sea, si yo he dicho que tú estás conmigo, yo he dicho que tú me has prometido suplir mis necesidades, suplir un trabajo, mantener la armonía en mi matrimonio y con mis hijos. O sea, ¿por qué estoy permitiendo que esta situación venga a contaminar todo lo que está alrededor mío? Entonces, bien sencillo, cuando yo volteo la situación, descanso. Dije, ok, tienes razón, papá. Tú tienes todo el poder y la autoridad. Yo te pedí esto y confío en que así tú lo vas a hacer si está dentro de tu voluntad. Porque yo no te estoy pidiendo nada que dañe a alguien, que perjudique a alguien, que se le robe a alguien. No, yo estoy pidiendo dentro de tu voluntad y descansé. Oh, surprise, hoy en la tarde, hace como 3 horas más o menos, me hablaron
y me dijo, oye, te tengo una buena noticia, esto salió así, 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 y dale para adelante. Y dije, tan fácil que era dejar de pelear conmigo mismo. Entonces, la verdad, me gusta esto que vivo, me gusta la situación, pero lo más impactante para mí es que todo sucedió en mi ser. Por primera vez, una situación compleja de lo que ven mis ojos, no perjudica ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni mi trabajo, sino que esta vez el Espíritu Santo me enseña a guardarme, a refrenarme la lengua, a llevar cautivos los pensamientos que no son de Dios, a llevarme a una situación en la que el Espíritu Santo continúa enseñándome, y la verdad, como dices, es algo que no queremos dejar de hacer. Ahora me vi como el niño de papá, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue, papá? Y así como el niño que se te cuelga de la manga de la camisa, así, papá, ¿y qué sigue aquí? ¿Y ahora cómo le vas a hacer acá? Porque entonces te acuerdas que hay pendientes con un familiar, que hay pendientes con una situación en el trabajo, que hay pendientes con tu esposa, que hay pendientes con tus hijos, que hay pendientes con tus padres. O sea, y ahora quieres que Dios te diga todo, a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y la verdad, ahora entiendo cuando Jesús dijo, tenemos que ser como niños. Y esto está, la verdad, hermoso, y le doy gracias a Dios por permitirlo, que sea algo vivencial, algo real en mi vida. Y la verdad, Cris, se los quería compartir porque la verdad que estas cosas edifican. Yo creo que el escucharnos unos a otros, las experiencias, nos animan, nos fortalecen, nos conforta el saber de que esto es real, porque clamamos que Dios está vivo y pareciera que nosotros muertos, y no es así. La verdad que esto no es de esa manera. O sea, estamos tan vivos y tan especiales para Él que lo podemos hacer. Eso es lo que le quería compartir. Gracias, Javier. Bueno, ahí está una aplicación perfecta, ¿no? De lo que Dios nos ha estado hablando esta noche y a través de las semanas que han concurrido. Esto es sencillo porque es absolutamente poderoso y absolutamente garantizado. Y entonces, al entender que la parte nuestra es negarnos a nosotros mismos, que quiere decir, ya no voy a ser yo, ya no lo voy a hacer yo. Esta nueva existencia no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que yo viva permitiéndole a Dios hacer en mí. Sí, y entendiendo lo que hemos visto hoy, lo que nos comenta Javier, pues lo comprueba, ¿no? Me encanta cómo él lo está pudiendo vivir y expresar. Es por primera vez, el Espíritu Santo me llevó a entender que todo eso ocurre adentro de mí. Sí, porque ¿dónde ocurre la ansiedad? ¿Dónde ocurre el coraje? ¿Dónde ocurre el temor? ¿Dónde ocurre la ambición? ¿Dónde ocurre todo eso? Adentro. Y luego sale. Pues ahí es donde ahora tiene que ocurrir lo divino. ¿Te das cuenta? Pero lo divino es más sencillo. Porque no se trata de Dios, dame amor para que yo ame. Dame paz para que yo la dé. No. Se trata de ¿qué quieres hacer, Padre? Muéstrame. Quiero amar. Está bien. Y te prestas. El ejemplo de Jesús, ¿no? Y cuando nos cuentas que descansaste, eso es la evidencia de fe, ¿no? La evidencia de fe es reposo. Dios te dice, ten calma, yo estoy en control, y te da reposo. Y hoy recibes la noticia del producto de haberle creído a Dios. Las personas afuera de ti no tienen que ser creyentes, pero todo lo de afuera se va a ajustar a lo que tú vives adentro.
Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y por eso esto es tan importante, ¿no? Tienen mucho en qué pensar, pero no lo piensen mucho. Pon la prueba. Y si ya has vivido parte de esto, pues permítele a Dios hacerlo eterno en ti. Sí, y gracias gracias a Él, porque Él, a mí me encanta el hecho de que Él no vino a ver si se quedaba en mí. Él no vino a ver si ganaba la batalla conmigo o no. Él vino a cumplir su promesa. Y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y una vez que logró empezar a darle la vuelta a mi corazón torcido y a mi cabeza enredada, cada vez más me trae a unirme a Él. Y es maravilloso. Esta existencia sí la quiero eternamente y la existencia humana no. Ni en los mejores momentos que pudiera haber tenido humanamente quieres que eso sea eterno, ¿no? Por eso si lees el libro de Eclesiastés, de Lamentaciones, ¿no? De Eclesiastés, donde dice que los días son vanidad, ¿no? Todo es vanidad, pero no para nosotros. La vida de hijos es maravillosa. Y gracias a Dios porque nos la ha prometido y nos la está dando conforme recibimos y permitimos. Pues bien, mis hermanos, vamos a dar gracias entonces esta noche y ponernos a vivir esto desde ya. ¿Sí? Todas las cosas que tenías en tu corazón, con las que viniste a la reunión, todos los pendientes y asuntos los que no tienes remedio más que afrontarlos y los que has estado no queriendo afrontar, entrégalos todos a tu papá y dale gracias. Dale gracias y ubícate en ser dueño de su promesa. Y decirle, Padre, me adoptaste como yo venía. Así que aquí tengo todos estos asuntos, todo lo que soy, he sido, todo lo que provoqué y lo que he vivido con otros. Quiero que me enseñes a respetarte en mí, a saberme tu hijo y aprender a vivir eso. Y hoy me lo has puesto en 2 palabras: recibir y permitir que tú hagas. Y empieza a practicarlo. Y por favor, compártenos la próxima semana cómo lo estás viviendo. Padre, gracias por esta tarde, este tiempo con mis hermanos y lo que tú has traído a nuestras vidas hoy. Poder vernos en tu promesa, en el cumplimiento de esa promesa por el Espíritu de la promesa que nos has dado y en la sencillez de la operación de esta promesa. Tú lo haces si yo recibo y permito que lo hagas. Gracias por cada uno de mis hermanos, sus familias y todas las personas representadas por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones. Un abrazo a cada uno. Saludos a sus casas. Igualmente, Cris. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.